Adelante, Lidia. Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en este momento. Muchas gracias, Señor, porque nos permite, Señor, esta nueva oportunidad, Señor, de este inicio de clase, Padre. Ponemos en tus manos, Dios amado, Dios poderoso, Señor, a nuestros hermanos, Señor, y al equipo de esta clase, Señor. Que seas tú, Señor, cada día, Señor, en ellos, Padre eterno, y que tu palabra fluya por sus labios, Señor, para que nosotros, oh Dios de la gloria, podamos recibir esa bendición grande, Padre, y poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. En el nombre poderoso de Jesús, te pido una bendición grande para cada uno de los que estamos, Señor, en esta clase. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludos, hermanos, un abrazo, un saludo cordial de amor en Cristo Jesús. Qué bueno puedes estar de nuevo reunidos, llevando adelante pues lo que Dios quiere para con nosotros, que es conocer de Él para poderle servir de una mejor manera. Así que gracias por estar ahí y espero que esta clase sea de grande bendición, como lo está haciendo ya para mí mismo al estudiar ese tema que es. No pensé que iba a ser tan hermoso, tan profundo y a la misma vez impactante. Espero que te impacte tu vida. Eh, a mí me está batiendo, porque es algo que sé que está allí, pero que no me he dado cuenta de lo hermoso que es. Quiero comenzar esta noche, antes de comenzar con el estudio, leyendo un pasaje de la Biblia que se encuentra en Filipenses capítulo 2, del versículo 12 en adelante. Mirad, prestad atención a esto. Dice así, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia. Ocupaos, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Qué hermoso, ¿no? Qué palabras de aliento, qué palabras de corazón de Pablo, haciéndoles ver algo tan importante, que para nuestro diario vivir, en nuestra confrontación con el mundo, las cosas como las llevamos con nuestros hermanos, con nuestra familia, con la gente de la iglesia, con la gente del trabajo, de donde sea, pues que seamos como luminares. Pero antes de llegar allí, se nos dice que hemos de ocuparnos, o sea, trabajar, poner esfuerzo, dedicación a nuestra salvación. Y añade estas características. Dice, con temor y temblor. Y creo que nosotros, como vivimos tanto en un mundo que creemos que no nos va a pasar nada, todo está bien, puedo hacer lo que yo quiera, puedo pecar, y no me va a pasar nada. Y simplemente pensaba también en lo que ocurrió allá en el libro de Hechos. Según la iglesia iba creciendo y creciendo, la palabra de Dios iba multiplicándose, todos totalmente anonadados de cómo la gente se iba convirtiendo
al escuchar el mensaje del Evangelio centrado en la resurrección de Cristo, porque eran testigos oculares aquellos que predicaban. Este murió, que fue crucificado, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. Y se empezaron a formar núcleos en casas, grupos, le podemos llamar los simientes de la eclesía, de iglesias, y, y sucedió algo tremendo que causó mucho temor a la iglesia. Y es que dos personas prominentes en la iglesia, ya conocen muy bien la historia, Ananías y Zafiras, pues mintieron con respecto a la ofrenda y dijeron pues, y, y el Espíritu Santo los pilló y Pedro actuó de una manera tan trascendental, ¿no? Y ellos, por haber hecho ese acto que para nosotros, pues, es tan cotidiano, ¿verdad? Porque se miente por doquier y sobre todo con las ofrendas. ¿Y qué le pasó a Ananías y Zafiras? Pues cayeron muertos. ¡Wow! Yo digo, Señor, gracias por tu misericordia, oh Dios. Gracias porque si fuese ese tipo de, de acciones de esa manera, quizás todos estaríamos muertos. No habría iglesia. Pero hemos de dar gracias a Dios por su maravillosa gracia, porque es la que nos hace vivir y seguir adelante. No nos da lo que nos merecemos, porque su misericordia es tan hermosa. Así que el tema de esta noche o de estas lecciones es el temor del Señor. ¿Qué tan asombrado estás de tu Dios? ¿Cuánto te inclinas a obedecer su voz? Escucha tu voz, la voz de Dios, y tú pues simplemente obedeces. La palabra de Dios es bien clara al decirnos que el Dios en quien creemos es digno de ser adorado y respetado. Pues Él es majestuoso, lleno de amor, lleno y de justicia. Su presencia se manifiesta en toda la creación. Desde siempre Dios ha buscado ser un pueblo, hacer de un pueblo que le adore de voluntad propia. Es decir, reconociendo por lo que Él es. Toda acción que demuestre lo contrario es una ofensa que se traduce como pecado, impiedad o impuro. Así que quiero comenzar este estudio con lo que sucedió o la actitud o la respuesta del pueblo de Israel, reconociendo a Dios al recibir los 10 mandamientos. Yo no sé, tú no, yo de pequeño, yo pues crecí como un fiel asistente por medio de mi abuelita a la iglesia romano-católica y iba siempre al catecismo de pequeñito y el catecismo pues nos hicieron aprender los 10 mandamientos. Yo no sé si tú te lo sabes, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero aquí están, es muy fácil verlos. No tendrás otro dioses delante de mí. 2. No te harás ídolos. No los adorarás ni los servirás. Y nuestra misericordia, y muestro misericordias a millares, dice Dios, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás, dice, el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo.
Son fáciles de aprender, no son muy difíciles. Yo espero que tú te recuerdes de ellos, si es que alguna vez los has memorizado. Si no, pues es una buena cosa. No hay nada malo de ello, porque eso nos hace recordar qué es lo que Dios quiere de su pueblo. Ya vamos a ver un poco más de esto. Pero estos versículos que le siguen cuando Dios dio los 10 mandamientos del capítulo 20 de Éxodos, versículo 18, y dice, y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para vos ponernos a prueba. Y escuchad esto, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis, porque es lo que Dios quiere para con nosotros, que no pequemos. Y el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Qué espectáculo más grande, ¿no? Nosotros también, si hemos recibido la palabra de Dios, la deberíamos de ver como tal, que está llegando a nosotros por el impacto que el Espíritu Santo está haciendo en tu ser y te hace comprender acerca de Dios. Así pues, cuando entramos en una relación con Dios, nos encontramos frente a la esencia de quién es y su magnificencia. Dios demanda una respuesta de obediencia, respeto, admiración y así mucho más. Su ley es maravillosa, según el Salmo 19, ¿no? Si no puedes leerlo. Cada versículo del Salmo 119 menciona la palabra de Dios, donde dice que pues es más dulce que la miel, es lámpara a mis pies. Pero hoy en día sabemos que nosotros no podemos cumplir la ley, fallamos, reconocemos. Entonces empezamos a vivir una vida licenciosa, pero que Dios nos ha proporcionado a nosotros un camino por medio del cual podemos buscar de obedecer la palabra de Dios. Y es solo a través de la persona de Jesucristo, cuando imitamos a Jesús, estamos cumpliendo lo que Dios demanda de nosotros, que es nuestra santificación. Vivimos en un tiempo donde las cosas de Dios son tomadas a la ligera y no le damos la importancia necesaria a lo que Dios demanda. Entre más conocemos de Dios, nos damos cuenta que Él es asombroso y santo, que quiere lo mejor para nosotros. Es por eso que nos da su palabra y, por supuesto, al Espíritu Santo para que nos dirija y así nosotros obedecer lo que su palabra dice. Al ver los 10 mandamientos, los primeros 4 nos hablan de nuestra relación con Dios, de cómo hemos de vivir nuestra vida en luz de estos versículos que nos dicen. Es decir, aquí se ve una relación del creyente para con Dios. En primer lugar dice, no tendrás otros dioses. Es decir, pero hoy en día, ¿cuántos otros dioses permitimos que gobiernen nuestras vidas? Toda cosa que tome lugar de Yahvé. En tiempos antiguos, el dios superior se le llamaba Baal. Y a veces se nos confunde. Si nuestro dios superior es Jehová,
o es Baal, que es todo aquello que no es de Dios Jehová. O a veces tenemos el Dios de la audiovisual, de la audiovisión sexual o todos los medios de comunicación, que es la diosa Artemisa, el Dios de la autodependencia, que es Baco, el Dios de las ganancias, que es Molec, y así tantos más dioses que nosotros hoy día todavía tenemos. Tal vez no como un Dios que, oh sí, yo adoro a Baal, yo adoro a Artemisa, yo adoro a Baco, yo adoro a Molec. No, no lo decimos, pero nos damos cuenta que muchas personas viven con este tipo de dependencia de algo y se hacen pues dioses, otros dioses para sus vidas. En segundo lugar, tenemos a ídolos. Dice, no os harás ídolos. Pero, ¿cuántos ídolos permitimos que gobiernen nuestras vidas? Ideologías políticas, predicadores preferidos, actores de cine, cantantes y deportistas y más. Pensamos que todo está bien, pero ¿cuánto de estas cosas toman control de nuestras vidas? Esto es tan cierto porque, imagínate, hay personas que idealizan a los predicadores, idealizan a los jugadores de fútbol. Yo a veces, pues sí, veo el fútbol, pero me sonrío y digo, ¿cómo puede ser la gente, no? Que por un jugador todo el mundo lo alabe como Dios y hasta se inclinan en adoración con las manos así. Y es simplemente un ser humano. Ídolos. Dice también el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero ¿cuántas personas hacen juramentos que no cumplen? Desde compromisos de estudios, de trabajo, de pagos, de matrimonio. ¿Cuántas personas dicen el nombre de Dios en vano? Dices, mucha gente señaladamente dice, Señor, te prometo, esto que he hecho malo, ya no lo voy a volver a hacer. Verás, y al pasar los días, lo están haciendo de nuevo, porque es confiar en la carne, y no podemos confiar en la carne. Compromisos muy serios no hay que hacerlos a la ligera. Hay que tomar tiempo para reflexionar y totalmente ponerle en las manos del Señor para que Él nos ayude. Así que muchas personas en su manera de hablar y comportarse reflejan una vida que es en vano. ¿Cuántas personas prometen a Dios ya no fallar y a la vuelta de la esquina ya lo están haciendo? Esto sucede una y otra vez. ¿Pero por qué? Porque creo que no se tiene temor de Dios. No se tiene temor de Dios. El cuarto mandamiento, que es tan importante, fíjese, guarda el día de reposo para santificarlo. Pero ¿cuántas personas toman su relación con Dios como algo que pueden manipular según les pega conveniente? Nosotros hemos de vivir en el día de reposo, descansando en Cristo todos los días de nuestra vida, buscando moldear nuestra forma de pensar a la de Dios, dejando que el Espíritu Santo renueve nuestras mentes a través de la palabra, es decir, santificándonos, apartados, apartados para adorar a Dios. Nuestro día de reposo es todos los días, rindiéndonos bajo la mano poderosa de Dios. Así que estos 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los otros 6, por supuesto, tienen que ver con nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas y con todas aquellas personas que nos, eh, que nos relacionamos. Es decir, los primeros 4 tienen una relación vertical, los otros 6 tienen una relación horizontal aquí en la tierra
para con nosotros. Y entonces les pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué les está pareciendo? Ya saben, si tienes alguna pregunta, Sí, no, hermano, hay una pregunta aquí en el chat de Patricia González. Dice, yes. Maestro Bautista, ¿temor a Dios es un principio bíblico? Bueno, ¿a qué se refiere de principio bíblico, no? Es una enseñanza bíblica eh, innata en toda la escritura. Es una enseñanza que nosotros no la hemos aprendido o entendido como debe de ser, porque vivimos más con la idea de que estamos en la gracia de Dios y no bajo la ley. Entonces hacemos y deshacemos como nos da la gana. Yo creo que cuando nos damos cuenta del temor del Señor, nos hace vivir para Dios. No con miedo, sino que con asombro, con respeto, con devoción, porque me doy cuenta de lo maravilloso que es Él, de lo grandioso que es Él. Y que si estoy aquí y no me pasa nada, y si todavía estamos vivos, es por su misericordia, es por su misericordia. Yo mismo soy un ejemplo de prueba de su misericordia. Yo estuviese muerto. Como tú sabes muy bien, a mí me pilló el COVID, pues muy mal. Estuve en el hospital 2 meses, entubado, salí del hospital como un vegetal, ya me daban por muerto, me quitaron la máquina para que ya muriera. La sorpresa fue que Dios me permitió respirar de nuevo, a pesar que todos mis órganos estaban mal funcionando por falta de oxígeno, desde mi cerebro hasta todo mis órganos y por supuesto los pulmones. Pero por la misericordia de Dios, pues he seguido viviendo y pude salir del hospital a pesar de que tuve que aprender a caminar, a hablar, a comer, a todo de nuevo, una, una nueva persona físicamente. Y le doy gracias a Dios por su infinita misericordia y por su mano sanadora y restauradora. Así que sí, es una enseñanza muy pura, muy profunda de la palabra de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, sobre todo en la iglesia primitiva. Ya, según vamos en el estudio, lo vamos a ver, que la iglesia crecía, pero crecía a la misma vez con temor y temblor, porque solo la mano poderosa de Dios los salvaba. En aquella época, claro, la iglesia primitiva era perseguida. Sin embargo, Dios los liberaba, los libraba, y ellos seguían adelante. A pesar de que les podía costar la vida estar con Dios, ellos seguían adelante. Y buscaban de ser a Dios fiel, fiel, fiel a Dios, porque le temían, le temían. Oye, cuando estás con alguien que amas, cuando estás con alguien que adoras, con alguien que sabes que sí es el Todopoderoso, tú te rindes a Él, tú vas con Él, tú estás con Él. Y tu vida, ¿qué pasa? Se vuelve santificada, apartada. Te vas volteando más y más y más a la imagen de Dios. Así que sí, el temor a Dios, esta enseñanza es muy profunda, que espero que después de este estudio, todos nosotros nos ayude mucho a caminar nuestra vida cristiana. Así que temes a Dios a la luz de quién es y de sus mandamientos, o temes a Dios por temor a que no seas encontrado en tu pecado y ser castigado. Todo depende
de la visión que tengas de Dios. ¿Crees que puedes ser más astuto que Dios? Espero que no. Muchas personas pecan y piensan que nunca se va a dar cuenta nadie. A Dios no se le puede engañar. Ahora bien, debe tener bien claro que nuestra postura frente a Dios como creyentes del Nuevo Testamento es muy diferente a la del Antiguo Testamento. Ellos estaban bajo el pacto de la ley, que les conducía a temer por temor a morir al encontrarse con Él. Y por eso buscaban reverenciar a Dios tratando de cumplir con los mandamientos al pie de la letra. Ejemplo, pues el mismo Pablo. Y por eso, al pie de la letra, lo que en su tiempo creaba personas presuntuosas en su propio carácter externo, pues internamente se encontraban fracasando. Ejemplo, los fariseos. Y a pesar que recitaban continuamente el Shamá, que se encuentra en Deuteronomio 6, no cambiaban su corazón y se vieron sumergidos en religión y no en una relación con Dios. Este estudio yo espero que te ayude a entender tu relación con Dios. Fíjate lo que dices, lo que decía después de todo en el Shamá. Dice, estos pues son tus mandamientos, ¿eh? Los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. ¿Cuál es el propósito de Dios de dar su palabra? Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Nosotros también tenemos las ordenanzas, los preceptos, los mandamientos de Dios. Y tenemos al Espíritu Santo y el camino de Jesucristo. Mucho más nosotros deberíamos de cumplir bajo la gracia de Dios los mandamientos del Señor. ¿Qué más podemos decir? Está tan claro que la palabra de Dios está directamente relacionada con nuestro temor al Señor. Si estás en la palabra, te va a quebrantar. La palabra te quebranta y te va a hacer buscar de Dios y depender de Él. Otro testimonio personal, y perdona que lo comparta así, ¿no? Pero una época en mi vida en que me sentía muy autosuficiente. En mis primeros años, después de graduarme de ingeniería eléctrica, hice, gracias a Dios, mucho dinero. Y después de 2 años podía terminar de trabajar y ya no tener que preocuparme por trabajar más en la vida. Mas, sin embargo, pues Dios me llamó al ministerio y tuve que dejarlo todo. Pero me sentía seguro porque tenía finanzas. Y una vez recuerdo, mientras abría la escritura en Santiago, me habló el Señor de una forma tan directa, diciéndome, límpiate, límpiate tus manos. Y fue para mí un toque de atención muy grande, que ya todo dependía del Señor y depende de Él. Y todo cambió. Empecé a vivir dependiendo de Dios y no de lo que podía tener. Se lo entregué todo al Señor. Pero bueno, así que nosotros pues vivimos una vida bajo temor al Señor, entendiendo nuestra nueva relación con Él, que es una entrega total. El libro de Hebreos, por ejemplo, nos dice que a través de la oración tenemos nosotros acceso directo al trono de la gracia. En el Antiguo Testamento eso era imposible. Solo el sumo sacerdote podía entrar
al aposento santísimo una vez al año. Nosotros podemos entrar directamente al trono de la gracia, sin temor, porque Dios ya no nos ve como humanos pecadores, sino que nos ve justos en la persona de Jesucristo. Y todo esto es posible por Cristo, que ha limpiado y abierto un camino directo, haciéndonos justos y limpios de nuestros pecados con su sangre. Dice Hebreos, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos ¿qué? Misericordia, y hallaremos gracia para la ayuda oportuna. Qué maravilloso Dios tenemos, hermanos. Es grandioso. Así que eso pues, que nos sirva como introducción a nuestro tema, ¿no? Y ahora entramos aún un poquito más adentro y veamos un poco acerca de la definición que podemos encontrar acerca del temor del Señor. En términos bíblicos, el temor del Señor se refiere a un profundo asombro. ¿Has estado tú alguna vez asombrado, admirado, anonadado, totalmente pues impresionado por algo en tu vida? Tal vez por alguna lugar de la naturaleza. Hay varios lugares en los cuales yo me he quedado asombrado de ver la maravilla de Dios en la naturaleza. Qué impresionante, qué impactante es la creación de Dios. Recuerdo una vez estar visitando el Gran Cañón de Colorado. Qué tremendo, qué, qué agujero más grande, qué agujero inmenso, con un pequeño río que lo atraviesa. Qué maravilla. Aún, fíjense, detrás de mí, en mi pantalla, están pues las cataratas de Iguazú, allá en Brasil. Qué hermoso lugar. Qué distancia de cataratas más hermosas. Justo ahí donde me encuentro, se le llama la garganta del diablo. Y fijaos ahí, qué maravilla de sitio. Entre ese lugar, entre las paredes, por el rocío de las cataratas que salpiquea todo aquel lugar, se forma un arco iris en medio de las dos paredes de rocas que existen ahí. Qué hermoso sitio, qué esplendor de la naturaleza. Ya vamos a ver más adelante en nuestros estudios que ha habido personajes bíblicos los cuales han tenido la oportunidad de quedar totalmente anonadados, asombrados, porque pudieron visualizar el trono del Señor. Eso es espectacular. Por ejemplo, lo ha visto Ezequiel, lo ha visto Isaías, lo ha visto pues Juan cuando fue trasladado al cielo, ¿no? Así que el temor del Señor se refiere a un asombro, a una reverencia, a un respeto, a una perplejidad, a un asombro, a una sumisión, a una obediencia, adoración y admiración. ¿Por qué? Por la majestad y la santidad de Dios en su magnífico trono. Es un reconocimiento de su esplendor y de su autoridad sobre toda la creación. Este temor no es sinónimo de terror, sino de confianza y sumisión voluntaria a la voluntad del Señor. El temor del Señor se menciona con frecuencia en la literatura sapiencial, o es decir, de sabiduría en el Antiguo Testamento,
Conocen la literatura sapiencial, ¿no? Que son los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Job, que nos dan sabiduría para la vida. Y aquí empezamos a citar, pues, Proverbios, el cual vamos a estarlo citando a través de todo nuestro estudio. Y dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Este versículo destaca el papel fundamental que desempeña el temor de Dios a Dios para adquirir verdadera sabiduría y entendimiento para nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque si lo reconocemos a Dios por lo que Él, entonces viviré sabiamente, entonces viviré con entendimiento. Eclesiastés nos dice, ahora bien, todo ha sido oído y esta es la conclusión del asunto. Wow. Sabes que Eclesiastés nos habla de la vida del ser humano, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero dice él, en conclusión, hermanos, como decirlo así, oye, si algo se te queda, teme a Dios y qué más, y guarda sus mandamientos. Porque esto es deber de todo ser humano. ¿Qué más queremos? Tan claro no puede estar. Vivir en asombro de Dios. Cuando uno está enamorado de alguien, está asombrado, está admirado, es de respeto, ¿no? Esto resume en esencia, pues, una vida conforme a la voluntad de Dios. La palabra temor suele usarse con un significado negativo, es decir, cuando tememos a algo, suele ser porque ese algo es en particular terrorífico, malo o negativo. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos del temor del Señor? Dios no es malo ni negativo. Sabemos que es Dios justo, bueno, que nos ama. Él es nuestro Padre celestial, Abba, nuestro Creador, y nos creó a cada uno de nosotros según su imagen, según sus características. Entonces, ¿por qué debemos de temer al Señor? Ahondamos, ahondamos más con respecto a qué es esto, qué es el temor del Señor. Por otro lado, estuve viendo el diccionario Webster, por ejemplo, define el temor como una emoción desagradable, a menudo intensa, causada por la anticipación o la conciencia del peligro, preocupación ansiosa o alarma desagradable. Sin embargo, también indica que significa profunda reverencia y temor, especialmente hacia Dios. Así que existe ese temor de angustia, de desesperación, pero que el temor a Dios nos da una profunda sensación de reverencia, de saber estar bien a pesar de que las cosas pueden ir mal o no sabemos cómo va a salir todo. Pero Dios es capaz de librarnos. Si tenemos esa relación íntima con Él, Él nos lleva en su camino más y más. O sea, el temor también se usa a lo largo de la Biblia. El diccionario positivo bíblico completo de Monsi nos dice que el temor significa terror o temor reverente, según el contexto. Por ejemplo, el libro de Proverbios, el temor de Dios es fundamental para la adquisición de sabiduría. Es decir, si yo quiero sabiduría, tengo que buscar a Dios. Tengo que llegar ante Dios con una actitud de respeto, de admiración, de reverencia, como se puede asistir ante un rey. En este sentido, si obedecemos a Dios, Él nos dará sabiduría. El temor, pues, es una característica positiva de una persona que busca de Dios y debe ser característico de todo creyente que obedece
a Dios. El temor del Señor también puede significar admiración y respeto como resultado de nuestra relación íntima con Él. Este es el temor que más comúnmente sucede a permitir que el Espíritu Santo nos guíe a través de la palabra. Bueno, pues eso termina un poco el punto de la definición del temor al Señor. No sé si ha quedado claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto al temor del Señor? ¿Hasta dónde hemos llegado? Gracias, hermana. Patricia parece que fue quien preguntó acerca del temor y como un principio bíblico. Más que un principio bíblico, es una enseñanza pura al 100% que se ve en todas las escrituras. Entonces, espero que estén entendiendo un poco esto del temor del Señor. Si no hay ninguna pregunta, pues seguimos adelante abundando esto. El temor del Señor en la Biblia. La palabra temor aparece cientos de veces en la Biblia. En el libro de Proverbios, el concepto de temor cobra especial importancia y está repleto de sabiduría sobre cómo vivir una vida conforme a Dios y sus principios. Detalla cómo, pues el sabio adquiere respeto, admiración y amor para con su Dios. Debemos desear ser sabios y vivir bien. El libro de Proverbios comienza diciendo, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría e instrucción, para comprender palabras perspicaces, para recibir instrucción en conducta prudente, haciendo lo que es correcto, justo y equitativo, para dar prudencia a los sencillos, conocimiento y discreción a los jóvenes, que los sabios escuchen y amplíen su saber, y que los entendidos reciban guía para comprender proverbios y parábolas. Wow. Imagínate, allí el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero es decir, primero teme a Dios y Dios te va a empezar a dar todas estas cosas. Porque de otra manera tú te puedes llenar la cabeza de sabiduría y conocimiento personal. Y no, primero es Dios y después comienza todo lo demás. De hecho, estas son buenas razones para la sabiduría. Todos queremos hacer lo correcto y saber escoger el bien, pero hay más que esto, dice Salomón, y es en este siguiente versículo que nos expone este punto. El temor del Señor es el principio, no el final. No voy a conocer y a saber para conocer de Dios. No, primero busco de buscar de Dios, de tocarle la puerta a Dios. Y es Él quien me da conocimiento y sabiduría. Pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. De hecho, si el temor es el principio, es decir, es el punto de partida, es entonces el catalizador. Así que se entiende el temor como un motivador que impulsa nuestras vidas a la obediencia. Esto se refleja en el Salmo 111. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Todos los que siguen sus preceptos tienen buen entendimiento. A Él pertenece la alabanza eterna. Y más adelante, Proverbios nos recuerda, el temor del Señor es fuente de vida, que aparta al hombre de los lazos de la muerte. Una lectura atenta de Proverbios permite encontrar perlas de sabiduría, como esas perlas que se sumergen los pescadores a lo más profundo para encontrar esas conchas y poderlas abrir y encontrar pues esa perla maravillosas. Todos toman raíz en la obediencia a Dios. Ese temor es nuestra devoción y es nuestro por qué de ser y el cómo debo de vivir. Sabes que se me da a la mente que Proverbios también nos enseña, y lo vamos a ver más adelante, que
El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y dice, busca la sabiduría como un tesoro, como un tesoro. Imaginaos, yo no sé si alguna vez has ido en busca de un tesoro, ¿no? Es emocionante por lo menos hacerlo de juego, ¿no? En busca del tesoro perdido. Y nosotros, pues de jóvenes, me acuerdo que alguien escondía, pues, una gran cantidad de dinero y teníamos que ir en busca a ver quién la encontraba. Y teníamos que ir buscando pistas y pistas y pistas hasta llegar a un lugar donde pudiésemos encontrar este tesoro. Pero lo bueno es que no nos quedábamos con nosotros, sino que lo teníamos que entregar de nuevo. Pero había esa motivación que era el dinero. La cuestión es que la motivación de buscar de Dios más y más es que vamos a encontrar sabiduría. Pero más allá de eso, Él también es la fuente de todo. Santiago comienza su libro señalando al Padre en primer lugar, señalando, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¡Wow! El tesoro se te va a dar. ¿Sabes que esta primera parte donde dice, pero si alguno de vosotros, este sí es una cláusula que en griego es de afirmación? A veces ese sí puede ser una cláusula de duda o ese sí puede ser una cláusula de negativa. En este caso es una cláusula positiva. Y es como decir, ya que tenés falta de sabiduría, ¿verdad? Entonces, pedirle a Dios, oye, yo soy falto de sabiduría, lo reconozco ante Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedírsela a Dios, tocar su puerta, tocar su puerta. Señor, necesito entendimiento para poder discernir entre esto y lo otro, ¿verdad? Eso según Santiago 1.5. A propósito, muchos pues llaman al libro de Santiago un libro sapiencial o un libro de sabiduría, como los proverbios del Nuevo Testamento. Dios es la fuente de la cual se obtiene la sabiduría para aprender a respetar al Señor, el principio del cual provienen todas las cosas, porque el Señor da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? ¿Dónde tú buscas inteligencia? ¿Dónde tú buscas conocimiento? Espero que no la busques en lugares equivocados, sino que tiene que venir pues de ese lugar, ¿no? de Dios, de Dios, porque Él es el que la da, el Señor. De su boca vienen estas cosas, de ningún otro lugar. Entonces, esto nos deja ver que tenemos que pedir constantemente por sabiduría en todo lo que hacemos, pues esto nos conduce a una vida de dependencia de Dios. Y es lo que Dios quiere con esto de temor, es que vivamos dependiendo de Él. Y tú puedes decir, no, si es que yo soy capaz de hacer todo lo que yo soy capaz pues de estudiar, de ir al trabajo, de hacerlo cualquier cosa que yo quiera. No, tienes que tener una actitud humilde de dependencia de Dios. En quinto lugar, ¿por qué es importante temer a Dios? Es importante porque nos motiva a vivir una vida consagrada al Señor, que nos impulsa a amar, obedecer y confiar en Dios de manera profunda, ya que su majestad es tal que nada en este mundo nos puede dejar perplejos y asombrados más que saber que estoy ante la presencia de Dios, limpio por la justicia de su Hijo. Así pues, al caminar en el temor del Señor, nos ayuda en todas las tomas de decisiones, grandes o pequeñas. Estas deben de estar influenciadas por nuestro temor a Dios. Este temor otorga una fuerza incalculable a nuestra brújula moral, guiándonos hacia decisiones que agradan al Señor.
Se trata, pues, de hacer la voluntad del Señor. Así, el temor a Dios se extiende mucho más allá que rituales religiosos, impregnados cada rincón de nuestro ser, cada momento de nuestra existencia. En una época donde una avalancha de decisiones nos asedian día a día, una base sólida es, pues, el temor de Dios, porque se vuelve todo más crucial, porque busco de su determinación, entendimiento, inteligencia y con sabiduría, entonces poder decidir sobre las cosas de la vida. Toda nuestra vida, hermano, está llena de decisiones, día a día, todo lo que hacemos. Y a veces nosotros lo hacemos de acuerdo a nuestro propio entendimiento. Y no, tenemos que tocar la puerta a Dios para que Él nos dé ese entendimiento. El vivir en reverencia a Dios nos hace vivir en medio de su voluntad, lleno de gozo y no de miedos. El Espíritu de Dios nos toma de la mano y nos conduce por la senda de justicia en todo la sabiduría. Conocimiento e inteligencia que nos lleva a vivir una vida de piedad. Es una palabra que casi no se usa, ¿no? Pero Dios quiere que seamos hombres y mujeres piadosos, o sea, que dependen de Dios, que están totalmente entregados a Dios. El temer a Dios, nuestra vida se ve motivada en amor a obedecer a Dios en su magnificencia y aprendemos a amar a Dios más y más. ¿Y cómo es que obtenemos esta sabiduría? De seguro que no es por arte de magia, ¿verdad? Dice, oh, ya se me iluminó la mente, ya la tengo. No, más bien es a través de la palabra. Hebreo, pues, nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en Santiago se nos dice, no se limiten a escuchar la palabra, pues así se engañan a sí mismos. Hagan lo que dice. El que escucha la palabra, pero no la practica, es como alguien que se mira la cara en un espejo y después de mirarse se va al instante y olvida cómo es. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, será bienaventurado en todo lo que hace. Mandamientos: no hurtarás. ¿Cuánto existe el robo en nuestras vidas cotidianas, sociales, políticas? No mentirás. ¿Cuánto existe la mentira? Una vez compartí, tenía un gran amigo misionero allá en España, muy conocido él, don Juan Blake. Y él dijo en una predicación, hermanos, tengo una noticia para todos vosotros. Y dijo, los cristianos no mentimos. Los cristianos no mentimos. Y toda la gente, ¿por qué está diciendo eso? Y es que dice, y es que hermanos, en vez de decirlas, las cantamos, las cantamos. Porque si no, pónganse a reflexionar en las letras de las cosas que cantamos. Si fueran verdad en nuestras vidas, sería otra cosa. Así que Pedro que es un gran amonestador, dice, porque si estas cosas nunca tropezarán, porque si estas cosas están en ti, nunca tropezarán, andaremos bien. Si Dios es todopoderoso y omnipotente, debemos de tenerlo presente en todo lo que hacemos. Esto nos coloca en un lugar de dependencia de Dios, viviendo en busca de sabiduría, ya que así mostramos reverencia a Él, lo alabamos y le honramos como Señor de nuestras vidas y de todas las cosas, ahora y para siempre. En la Biblia, quienes temen al Señor suelen ser descritos como personas que muestran profunda reverencia,
personas que mostraron obediencia y deseo de servir sus mandamientos. Este concepto se enfatiza en diversas escrituras, indicando que dicho temor es el principio de la sabiduría y el entendimiento. Entonces, ¿por qué es importante temer a Dios? Simplemente porque hacerlo refina nuestra brújula moral, moldea nuestras acciones de acuerdo a los mandamientos divinos. Y lo más importante, nos lleva a una comprensión y apreciación más profundas de su amor, poder y gracia. Por consiguiente, el temor de Dios influye directamente en las decisiones que tomamos en la vida. Este temor es fundamental para moldear nuestras acciones según sus leyes divinas. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta? ¿O está todo bien claro? ¿Qué le está pareciendo el estudio? Bueno, pues me imagino que está bien, ¿no? Mi hermano Alfonso tiene la manita levantada. Hola, Alfonso, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, pastor. Ahora sí que nos deja eh, Sí, en expectativa, ¿no? Esto pues me deja en shock, ¿no? Porque claro que debemos de vivir sí, diariamente en ese temor y temblor, porque eh, pues es el asombro, ¿no? De tener el ujú, respaldo de nuestro Señor a nuestro lado, y el Espíritu Santo es el que nos está redarguyendo ya, en cada paso que diariamente damos y en cada decisión que tomemos, porque pues sí va a ser cuestionable, queramos o no queramos, para bien o para mal. para bien o Es, para mal. híjole, sí, me ¿Cuántas quedé decisiones? en shock. Yes. Gracias, Alfonso, por compartir eso. Sí, pastor. Bueno, pues vamos a terminar nada más viendo algunos versículos bíblicos con respecto al temor del Señor. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. O sea, necio es todo aquel que no busca la sabiduría de Dios. El autosuficiente no tiene lugar para Dios. Más, puedes aceptarte que eres un piadoso de Dios, un temeroso de Dios o un necio, una u otra. El temor del Señor dice, está es la fuerza, la fuerte confianza, y sus hijos tendrán un lugar de refugio. ¡Wow! Ese mismo temor me hace estar seguro, confiado, me hace sentir como en un lugar de refugio. Cuando va a la tempestad, qué lindo encontrarse un lugar de refugio para sentirse seguro. Fijaos, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo y la arrogancia. Bueno, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. ¡Wow! El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Cuántas veces hemos tomado nosotros decisiones que nos llevan por el camino equivocado? Porque hemos puesto a Dios de un lado. Porque eso es lo que aprendemos muchas veces. Es que hacemos las cosas y después le pedimos a Dios que nos bendiga. No, hermano. Primero es Dios y después son las acciones. Teman al Señor ustedes, sus santos, porque nada les falta a quienes le temen. Bueno, fíjate, ¿eh? ¿Qué más? Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor. ¿De quiénes? De los que le temen. Wow. El Señor se complace de los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Gloria a Dios. Alabad al Señor, bienaventurado el hombre que teme al Señor, porque se deleita en sus mandamientos. Por tanto, ahora que el temor del Señor esté sobre ustedes, cuídense y pónganlo en práctica, porque no hay iniquidad en el Señor nuestro Dios, ni acepción de personas, ni acepción
de ofrendas. Y aquí tenemos unos cuantos versículos del Nuevo Testamento. Fíjate ahí en Hechos, allá por el momento cuando ya se estaba convirtiendo el apóstol Pablo, dice, entonces las iglesias descansaron por toda Judea, Galilea y Samaria, y fueron edificadas. ¿Y qué dice? Dice, y anduvieron en el temor del Señor y el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaron. ¿Cómo andaban esta gente en el temor del Señor? Así que hermanos, así que amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad en qué? En el temor de Dios. Esto es Nuevo Testamento. Temer al Señor es un tema central en toda la Biblia, dándonos una profunda reverencia y admiración por Dios, su poder y sus mandamientos. Este temor no es simplemente una emoción, sino un aspecto fundamental de una vida de obediencia que conduce a la sabiduría, obediencia y bendición. Así que, hermanos, ya el tiempo se nos ha terminado. Nos falta esta parte todavía, ¿verdad? Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque lo vamos a terminar la semana que viene y seguimos adelante. ¿Qué os parece? No me gusta a mí extender mucho las cosas. Así que sí me gustaría seguir escuchando algún otro comentario de alguna otra persona, así como Alfonso nos ha compartido con respecto de este estudio. Así que, hermanos, queda abierta la sala. Abrir tu micrófono y comparta. ¿Qué te ha parecido? Espero que haya sido algo novedoso, crucial, interesante y sobre todo crucial. Hola, pastor, buenas noches, soy Camila. Hola Camila, ¿cómo te va? Bien, ¿qué te Este, pareció? bueno, interesante, súper, así como decía el hermano, nos deja porque sabemos las cosas, o sea, las tenemos así muy a la ligera, ¿no? Como una nubecita que debemos de honrar al Señor y temer, pero muchas veces pensamos en un Dios castigador, en un Dios, ¿no? Pero realmente lo que estamos leyendo dice, te deja con la boca abierta porque dice, sí, Señor, de verdad. Es una reverencia al Señor lo que está diciendo, pastor, una reverencia, un temor, pero con reverencia, con amor, sabiendo quién es el Señor y en quién hemos creído, el gran yo soy, el todopoderoso. Y al extender todo esto nos damos cuenta de, wow, ¿quién es el Señor? ¿Quién El es el Señor Señor? de señores. Nos agachamos ante su presencia y nos ponemos de Yes. rodillas ante Él, ¿no? Él es Gracias a Dios, Rey. porque es amén, y es Él es, amplía las cosas de una forma que sí, es entendible, pero 100% de verdad. Y gracias por esta palabra. Bendito sea Dios y gracias amén. porque lo utiliza de una manera hermosa. Gracias, Gracias pastor. Camila, gracias. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Bendiciones, pastor. Buenas noches. Hola Claudia, ¿Cómo le ¿cómo, va? cómo está la tierra prometida por Aquí ahí? nos hace temblar cuando se habla del temor de Dios. Sí, sí, Realmente sí. Te es hace muy temblar. profundo Muy bien porque dicho, Claudia. vivimos en forma automática a veces. No Sí, tenemos conciencia de de lo que mal. realmente vivimos en todo de Él. Yes. Cuando nos damos cuenta es cuando hemos caído en alguna prueba y es ahí a donde podemos tomar un poco de conciencia de la grandeza del Señor, porque es ahí en donde Él se glorifica. Sí es. Y ahí podemos experimentar Así una es. pequeña parte de eso que es tan grande y tan profundo. Es maravilloso, es tremendo. Este no es Hermosos los regla. versículos, porque No, es que eh, están allí, los tenemos, los hemos escuchado, los hemos visto y
Y nos olvidamos. nos olvidamos, porque hay que detenernos a masticarlos, a masticar eso, Así es. para que penetre en nuestro corazón. Y digo, wow, pues ¿qué anda haciendo? Si yo quiero gozo, buscarlo en el Señor y Él la dará. Todo ese tipo de cosas que a veces queremos encontrar en otros sitios y lo tenemos en un cofre de tesoros que el Señor quiere darnos a nosotros continuamente. Sabes, el Así. asombro me hace pensar en mi tiempo cuando estuve en España, pues a mí me sorprendía ver cómo la gente, a veces cuando se hace la cabalgata de los reyes y viene el rey, pues en aquel tiempo era el Juan Carlos con la reina Sofía, y la gente lo veneraban, se ponían a llorar, una sensación de admiración que la gente muestra por las calles. Y decía, pero si solo son seres humanos, pecadores, porque después al rey Juan Carlos pues le encontraron un montón de asuntos, ¿no? Y digo, ¿cómo la gente del mundo puede adorar a unos reyes que con el tiempo dejan mucho que desear? ¿Y cuánto más nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es majestuoso? No lo veneramos en veneración. Gracias, Claudia, por tu compartir. Una persona más antes de rezar, antes de cerrar. Uno más. Amén, pastor. Elizabeth, Elizabeth, adelante, Elizabeth. buenas noches, mis hermanos. Eh, hemos hablado sobre el temor de Dios y para mi vida el temor a Dios es caminar en Él. Él es el que guía mis pasos. Él es el que al tomar una decisión consulto en oración y, y cada andar en su voluntad, ¿no? Ujú. Y porque al dar un paso hacia adelante, eso es lo que tenemos que consultar a Dios si estamos haciendo bien o, o es porque la oración es para consultar a Dios. Y me parece que en mi vida Dios es todo, no es un temor así de wow, de miedo, que si hago malas cosas me va a castigar, no. Es como dijeron mis hermanos, es una reverencia, es respeto a mi Dios y le Así debemos es, todo a Él y Él es como es el agua que bebemos todos los días y en agua de vida. ¿no? Y sobre Sí, todo estar en comunión con el Señor ujú, de todos los días. sí, Amén. exactamente. Gracias, Elizabeth. ¿De dónde tú te conectas con nosotros, Elizabeth? Bueno, Mi hermano, yo soy de Argentina, oh, también. Ah, pues sí, qué sí, bien, sí, Elizabeth. yo soy de ¿De Argentina, qué, de qué parte de Argentina eres? de, de Avellaneda, de Hombre, Buenos Aires, Avellaneda, sí, sí. ya bien, Estoy sí, sí, en el distrito de Avellaneda. sí. Sí. Tienes Ujú. buen equipo de fútbol. Pues Uh, nada, gracias, hermo- gracias por ujú. conectarte. Te queremos mucho en Cristo Jesús. Bueno, pues Gracias, pastor. Roberto Méndez estaba esperando por Saray, pero no sé si se ha conectado. Eh, así que Roberto, no sé si estás por ahí, pues podemos ir terminando, ¿no? Sí, claro, por acá estoy, sí. Sí, bueno, hermano, muchas gracias por todo, muchas bendiciones, ¿verdad? Y vamos a pedirle a la hermana Rosario, a ver si está por ahí, para que haga la oración y nuestro hermanito Juan Antonio Mayén, pues que finalice también la clase, ¿verdad? Entonces, no sé, hermano Rosario, ¿se encuentra por ahí? Amén, amén, Amén. hermanito. Bueno, si nos Pues bendice, damos Juan. gracias a Dios en este momento por la gran bendición de la palabra. Señor, te damos gracias en esta hora por usar la vida de tu hijo. Vemos el propósito tan grande que tú has dejado con vida a él para darnos estas enseñanzas tan hermosas, Padre, y que tu palabra quede cimentada en nuestro corazón
y que no nada más seamos esos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Y como hoy aprendíamos, Señor, que el principio de la sabiduría es tener el temor tuyo. Muchas gracias, Padre, por todos mis hermanos de diferentes países que hoy se unieron juntos con nosotros para escuchar este hermoso tema. Señor, te los pongo en tus manos y en el nombre maravilloso de Jesús te estamos pidiendo. Amén.